En algún momento de la madrugada del sábado 28 de febrero de 2026, mientras la mayor parte del mundo todavía dormía, ocurrió algo que nadie olvidará jamás. Explosiones desgarraron Teherán. Los misiles golpearon la sede de los Guardianes de la Revolución. Los incendios estallaron en varias ciudades iraníes al mismo tiempo. Y en cuestión de horas, uno de los hombres más poderosos del planeta, un hombre que había gobernado Irán con mano de hierro durante más de 3 décadas, estaba muerto. El ayatolá Ali Jamenei, el líder supremo de la República Islámica de Irán, fue eliminado en un ataque militar conjunto de Estados Unidos e Israel. Washington había lanzado la operación Epic Fury, y el mundo no ha vuelto a ser el mismo desde entonces. Hoy vamos a desglosar todo, no solo lo que pasó, sino el porqué. ¿Cuáles fueron las razones reales? ¿Cuál fue el detonante? ¿Hubo advertencias? ¿Hubo negociaciones? ¿Y qué significa esto para todos nosotros ahora mismo? Vamos. Para entender por qué Estados Unidos atacó a Irán el 28 de febrero de 2026, no basta con mirar lo que pasó la semana pasada. Hay que retroceder, mucho, porque esta guerra no surgió de la noche a la mañana. Se ha estado gestando durante años, y en muchos sentidos, la mecha se encendió el 7 de octubre de 2023, el día en que Hamas lanzó su brutal ataque contra Israel, matando a más de 1.200 personas y arrastrando a todo el Medio Oriente hacia una nueva era de conflicto. Irán no disparó los cohetes ese día, pero todo el mundo sabía que Irán estaba detrás de Hamas, financiera, militar e ideológicamente. Irán había financiado a Hamas durante años, y después del 7 de octubre, la relación entre Israel e Irán pasó de una hostilidad fría a una confrontación directa. A lo largo de 2024, Israel e Irán intercambiaron ataques por primera vez en sus historias. En abril de 2024, Irán lanzó cientos de drones y misiles contra Israel. Israel interceptó la mayoría. Israel respondió en octubre de 2024. Los dos países se encontraban ahora en un enfrentamiento militar directo por primera vez en la historia, pero incluso eso era solo el comienzo. Luego llegó junio de 2025, y ahí fue donde todo cambió. El 13 de junio de 2025, Israel lanzó una masiva campana de bombardeos sorpresa contra Irán. Los objetivos eran las instalaciones nucleares y militares del país. No fue un disparo de advertencia. Israel iba a por la yugular de Irán, apuntando a los sitios nucleares que había considerado una amenaza existencial durante décadas. Irán respondió con fuerza. En cuestión de horas, misiles y drones volaban hacia las ciudades israelíes. El conflicto explotó en lo que los analistas llamarían después la Guerra de los 12 días. Luego, 9 días después, el 22 de junio de 2025, ocurrió algo que dejó estupefacto al mundo entero. La Fuerza Aérea de Estados Unidos entró en el espacio aéreo iraní. Bombarderos furtivos B-2 Spirit estadounidenses, cargados con enormes bombas antibúnker llamadas GBU-57, la bomba no nuclear más poderosa del arsenal de Estados Unidos, atacaron 3 de las instalaciones nucleares más críticas de Irán: Fordow, Natanz e Isfahan. El presidente Trump llamó a los ataques Operation Midnight Hammer. Dijo que los bombardeos habían destruido por completo la capacidad de enriquecimiento nuclear de Irán. Irán dijo que el daño era grave, pero que su programa no había concluido. Una evaluación del Pentágono de julio de 2025 concluyó más tarde que el programa nuclear de Irán había sido retrasado aproximadamente 2 años. 2 días después de los ataques estadounidenses, se anunció un alto el fuego. La guerra de los 12 días había terminado, pero todo el mundo que lo observaba sabía, esto no era el fin, era solo una pausa. Después del alto el fuego de junio de 2025, ocurrió algo sorprendente. Ambas partes intentaron hablar. Irán y Estados Unidos iniciaron negociaciones nucleares, conversaciones indirectas mediadas por Omán, con el objetivo de alcanzar algún tipo de acuerdo que limitara permanentemente el programa nuclear iraní a cambio de un alivio de las sanciones. Estas conversaciones se prolongaron durante la segunda mitad de 2025. La posición de Irán era complicada. Necesitaban alivio de las sanciones económicas aplastantes, pero sus sectores más duros se negaban a aceptar cualquier acuerdo que pareciera una rendición. Y luego, a finales de 2025, comenzó a ocurrir algo nuevo dentro de Irán.
algo que cambiaría toda la ecuación. La economía iraní se estaba derrumbando, el rial iraní había entrado en caída libre, los precios se disparaban, los iraníes comunes apenas podían permitirse los bienes básicos, y a finales de diciembre de 2025 una chispa encendió un fuego gigantesco. Estallaron protestas, primero en Teherán, luego en otras ciudades importantes, luego en todo el país. En pocas semanas, más de 100 ciudades estaban en rebelión abierta. Los iraníes inundaban las calles exigiendo un cambio de régimen. Los analistas lo llamaban el mayor levantamiento que Irán había visto desde la revolución de 1979 que creó la República Islámica. La respuesta del gobierno iraní fue brutal. Las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra los manifestantes, se cortó el internet, miles fueron asesinados. Grupos estadounidenses de derechos humanos estimaron el número de muertos en hasta 7.000 personas. El gobierno iraní admitió más de 3.000 muertes. El presidente Trump situó esa cifra en 32.000. El 13 de enero de 2026, Trump hizo una declaración que dejó perfectamente claro hacia dónde se dirigían las cosas. Les dijo a los iraníes, a través de las redes sociales, que siguieran protestando, que tomaran el control de sus instituciones, y agregó: la ayuda está en camino. Mientras supuestamente continuaban las negociaciones, Estados Unidos estaba haciendo algo completamente distinto en silencio. Construir la mayor presencia militar en el Medio Oriente desde la guerra de Irak de 2003. A principios de febrero de 2026, Estados Unidos desplegó un segundo grupo de ataque de portaaviones en la región, el USS Gerald R. Ford, que se unió al USS Abraham Lincoln que ya operaba en el norte del Mar de Arabia. Juntos, estos dos grupos de ataque representaban un poder de fuego extraordinario. Entre los dos grupos y los despliegues independientes había 14 destructores con misiles guiados en la región. Sistemas de defensa, antimisiles, THAAD, baterías Patriot, aeronaves de ataque de largo alcance, submarinos armados con misiles de crucero Tomahawk. El 28 de enero, Trump había publicado en Truth Social advirtiendo a Irán que una gran armada se dirigía hacia ellos. Dijo que el próximo ataque sería mucho peor que la operación Midnight Hammer. Irán estaba observando. Sus guardianes de la revolución monitoreaban cada movimiento naval estadounidense en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz. Las imágenes satelitales mostraban que los lanzadores de misiles móviles iraníes estaban siendo reposicionados. Las aeronaves se dispersaron para reducir la vulnerabilidad. La Marina de los Guardianes aumentó sus patrullas. Y luego, el 3 de febrero de 2026, ocurrió algo que casi desencadenó la guerra 3 semanas antes. 6 lanchas de los Guardianes de la Revolución Islámica intentaron detener y capturar un buque cisterna estadounidense en el Estrecho de Hormuz. El incidente fue contenido, pero el mensaje era claro. Ambas partes estaban al borde del precipicio. Ahora bien, aquí es donde todo se vuelve genuinamente complicado y donde la historia debatirá durante décadas lo que realmente ocurrió. Porque mientras todo este despliegue militar estaba sucediendo, las negociaciones también continuaban. El 6 de febrero de 2026, Estados Unidos e Irán celebraron conversaciones nucleares indirectas en Mascate, Omán, mediadas por el ministro de Asuntos Exteriores de ese país. Ambas partes lo llamaron un buen comienzo. Se programó una segunda ronda en Ginebra. Luego ocurrió algo notable. El 27 de febrero, solo 24 horas antes de que cayeran las bombas, el ministro de Asuntos Exteriores de Omán anunció públicamente que Irán había llegado a un avance. Dijo que Irán había acordado no almacenar nunca uranio enriquecido, aceptar la verificación completa del Organismo Internacional de Energía Atómica y degradar de forma irreversible su uranio enriquecido actual al nivel más bajo posible. Dijo que la paz estaba al alcance de la mano, y sin embargo, a la mañana siguiente los misiles ya caían sobre Teherán. Una tercera ronda de conversaciones había tenido lugar solo 2 días antes, el 26 de febrero, sin ninguna resolución. Los asesores de Trump, incluidos el enviado Steve Witkoff y Jared Kushner, supuestamente le habían dicho a Trump que llegar a un acuerdo era difícil, si no imposible. El propio Trump había fijado un plazo de aproximadamente 10 días para que Irán alcanzara un acuerdo integral. Cuando ese plazo venció sin un acuerdo, se activó la opción militar. Trump dijo después: deberían haberlo hecho antes.
Deberían haber dado lo que era muy práctico y fácil de hacer antes. Esperaron demasiado. Si el avance de Omán era real, si fue ignorado o si llegó demasiado tarde, esa es una de las preguntas más importantes que los historiadores se plantearan sobre este momento. A la 1:15 de la mañana, hora del este, del sábado 28 de febrero de 2026, el Mando Central de Estados Unidos inició la operación Epic Fury. Simultáneamente, Israel lanzó la operación Rugido del León. Los ataques comenzaron con una andanada de misiles de crucero Tomahawk disparados desde destructores y submarinos de la Marina estadounidense, posicionados en el Golfo Pérsico, el Mar Rojo y el Mediterráneo Oriental. Los cazas F-A-18 Super Hornet estadounidenses despegaron del USS Gerald R. Ford en el Mediterráneo Oriental. Los F-35 y F-22 entraron en el espacio aéreo iraní. Las primeras explosiones fueron reportadas en Teherán a las 9:27 de la mañana, hora local. La agencia de noticias semioficial iraní Fars reportó ataques cerca de la sede de los Guardianes de la Revolución. The Associated Press reportó un ataque cerca de las oficinas del propio líder supremo Jamenei. En cuestión de minutos se reportaron explosiones en la calle Universidad de Teherán, el distrito de Jomhuri, Seyed Kandan, al norte de Teherán. Luego llegaron más reportes: Qom, Isfahán, Tabriz, Kermanshah, Karaj, Ilam, la provincia de Lorestán. Todo el país estaba siendo atacado. A las 2:30 de la mañana, hora del este, en un video de 8 minutos publicado en Truth Social, el presidente Trump anunció al mundo lo que estaba ocurriendo. Lo llamó operaciones de combate importantes. Dijo que Estados Unidos destruiría los misiles de Irán y arrasaría su industria de misiles hasta los cimientos. Dijo que Estados Unidos aniquilaría la Marina de Irán. Dijo que Irán no obtendría un arma nuclear, y le dijo directamente al pueblo iraní que buscara refugio ahora, y que cuando todo terminara, tomara el control de su gobierno. Será suyo para tomar, dijo. Esta será, probablemente, su única oportunidad en generaciones. Cientos de ataques se llevaron a cabo solo en las primeras 12 horas. Los objetivos incluyeron instalaciones de mando y control de los Guardianes de la Revolución, sistemas de defensa aérea iraníes, sitios de lanzamiento de misiles y drones, aeropuertos militares, el Ministerio de Inteligencia, el Ministerio de Defensa, la sede de la Organización de Energía Atómica de Irán en Teherán, la instalación de investigación de explosivos en Parchin, el puerto de Bushehr, la base naval de Konarak en el sur de Irán, donde imágenes satelitales mostraban embarcaciones ardiendo en el muelle. Fue la campaña aérea más intensa contra Irán en la historia moderna. Y luego llegó el anuncio que paralizó al mundo. A finales de la tarde del sábado 28 de febrero, el presidente Trump publicó en Truth Social: Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, está muerto. El ayatolá Ali Jamenei, 86 años, líder supremo de Irán desde 1989, el hombre que había controlado uno de los gobiernos teocráticos más poderosos del planeta durante 37 años, muerto. Las negaciones iniciales de Irán se derrumbaron rápidamente. El 1 de marzo, la mañana en que estamos reportando esto, los medios estatales iraníes lo confirmaron. El líder supremo había sido asesinado en un ataque israelí en el centro de Teherán. Su cuerpo fue encontrado entre los escombros. Su hija y su nieto también fueron reportados muertos. El ministro de Defensa iraní Aziz Nasirzadeh, muerto. El jefe de los Guardianes de la Revolución, Mohammad Pakpur, muerto. El secretario del Consejo de Seguridad iraní, muerto. Se reportó que entre 5 y 10 altos líderes iraníes que se habían reunido juntos fueron eliminados en un solo ataque. Un alto funcionario de defensa de Estados Unidos lo calificó como una de las mayores operaciones de decapitación de un régimen en la historia de la guerra moderna. La inteligencia israelí aparentemente había logrado infiltrarse en el círculo de seguridad interior de Irán para hacer esto posible. Irán declaró 40 días de luto nacional. Se anunciaron 7 días de feriado nacional. Pero afuera, en las calles de las ciudades iraníes, estaba ocurriendo algo distinto. A pesar de un apagón de Internet inmediato, se filtraron videos que mostraban a iraníes en Karaj, Kazvin, Shiraz, Kermanshah, Isfahán y Sanandaj celebrando en las calles. La gente salía en masa de sus casas en lo que los testigos describieron como una oleada de alegría, asombro e incredulidad. Las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra los festejantes.
Irán, el país, se estaba fragmentando en tiempo real. Irán no iba a quedarse de brazos cruzados. Pocas horas después de los ataques estadounidenses e israelíes, Irán lanzó su propia represalia masiva en toda la región. Docenas de misiles balísticos y drones fueron disparados contra múltiples objetivos de forma simultánea. La base aérea de Al-Udeid, en Qatar, atacada. La base aérea de Al-Salem, en Kuwait, atacada. La base aérea de Al-Dhafra, en los Emiratos Árabes Unidos, objetivo de ataque. El cuartel general de la Quinta Flota de Estados Unidos en Bahrein, golpeado por misiles iraníes. Se reportaron explosiones cerca de Riad, Arabia Saudita. Irán también apuntó a la infraestructura civil. El aeropuerto internacional de Dubái, uno de los aeropuertos más transitados del planeta, fue golpeado por un ataque de drones iraníes. El aeropuerto de Abu Dhabi y el aeropuerto internacional de Kuwait también fueron atacados. Se vio humo llenando parte del concurso del aeropuerto de Dubái. El Burj Al Arab, uno de los hoteles más icónicos del mundo, también fue reportado danado. Más de 1.400 vuelos hacia y desde destinos del Medio Oriente fueron cancelados solo el domingo. El estrecho de Hormuz fue efectivamente cerrado, lo que interrumpió los envíos mundiales de petróleo y gas y generó un caos en los mercados energéticos. Los guardianes de la revolución afirmaron que en las primeras 24 horas sus misiles habían golpeado 27 instalaciones militares estadounidenses en la región. Los Emiratos Árabes Unidos anunciaron que habían neutralizado 137 misiles y 209 drones lanzados solo en las primeras 24 horas. Y a partir del 1 de marzo, esta mañana, 3 militares estadounidenses han sido confirmados muertos, con al menos 5 heridos de gravedad. Estas son las primeras bajas estadounidenses de la operación Epic Fury. La milicia Kataib Hezbollah, con base en Irak, amenazó con comenzar a atacar bases estadounidenses en ese país. Los hutis, con base en Yemen, anunciaron que reanudarían los ataques en el Mar Rojo. Toda la región estaba en llamas. Ahora demos un paso atrás del caos inmediato y hagamos la pregunta difícil. ¿Por qué hizo esto realmente Estados Unidos? Porque la razón oficial y el panorama completo son dos cosas muy distintas. La razón oficial de la administración Trump era sencilla. Irán estaba reconstituyendo su programa nuclear después de que la operación Midnight Hammer lo retrasara en junio de 2025. Irán se negó a abandonar su capacidad de enriquecimiento. Las negociaciones habían fracasado y la administración dijo que Irán se estaba preparando para atacar a las fuerzas estadounidenses de manera inminente. Sin embargo, y esto es importante, el domingo por la mañana el senador democrático Mark Warner, el principal demócrata del Comité de Inteligencia del Senado, fue a la CNN y dijo directamente: "No vi ninguna inteligencia de que Irán estuviera a punto de lanzar ningún tipo de ataque preventivo contra los Estados Unidos de América, ninguna". Eso es un senador en funciones con acceso a la inteligencia más clasificada de Estados Unidos, contradiciendo directamente la justificación central de la Casa Blanca para ir a la guerra. ¿Cuáles eran entonces los otros factores en juego? Primero, el cambio de régimen. Trump no lo ocultó. Su video de las 2:30 de la mañana no solo hablaba de armas nucleares, fue un llamado directo al pueblo iraní para que derrocara a su gobierno. El Consejo de Relaciones Exteriores señaló que Trump esperaba que los ataques aéreos galvanizaran otro levantamiento. La eliminación de Khamenei y del liderazgo senior no fue un efecto secundario. Para al menos una de las partes en esta operación, ese era el objetivo principal. Segundo, el colapso interno de Irán. Las protestas masivas de enero de 2026, la masacre por parte del gobierno de miles de sus propios ciudadanos, la economía en ruinas, todo eso creó una ventana de oportunidad que nunca había existido antes. La sociedad iraní ya se estaba fracturando. La opción militar parecía más viable que nunca. Tercero, el cronograma nuclear. Incluso un retraso de 2 años producto de la operación Midnight Hammer tiene un límite. Los planificadores estadounidenses e israelíes sabían que Irán conservaba el conocimiento, los científicos y la voluntad política para reconstruir. La evaluación era, si no ahora, ¿cuándo? Cuarto, las redes de proxies respaldadas por Irán en toda la región.
Hezbollah, Hamás, los hutis, las milicias iraquíes. La administración Trump había argumentado durante mucho tiempo que cortar la cabeza en Teherán degradaría estas redes de forma permanente. Si todas estas razones justifican lo que ocurrió, es un debate que continuará durante años. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó los ataques. La UE advirtió de una peligrosa cascada de proliferación nuclear. Rusia y China expresaron una profunda preocupación, pero Estados Unidos e Israel habían hecho sus cálculos, y ahora el mundo vive con las consecuencias. A partir de esta mañana del 1 de marzo de 2026, la situación sigue siendo profundamente volátil e incierta. Irán todavía tiene una estructura de mando militar intacta a pesar de la decapitación de su liderazgo civil. Los guardianes de la revolución todavía están operativos. Todavía están disparando misiles, todavía están amenazando con escalar. Prometieron una respuesta aplastante. El domingo, Trump le dijo a CNBC que la operación va muy bien, adelantada al calendario. Dijo que las cosas están evolucionando de una manera muy positiva. Y en un desarrollo notable también confirmó que Irán había contactado queriendo hablar. Quieren hablar, dijo, y he aceptado conversar. Pero esta es la dura verdad que los expertos en defensa señalan esta mañana. Bombardear un régimen hasta hacerlo desaparecer rara vez es algo limpio o simple. El experto del Consejo de Relaciones Exteriores, Ray Takei, advirtió que la República Islámica es un sistema ideológico con una élite y una base de apoyo de múltiples capas. Incluso con Jamenei muerto, sus probables sucesores son comandantes de los guardianes de línea dura, precisamente las personas que dirigen los programas de misiles y las redes terroristas de Irán. La comunidad de inteligencia de Estados Unidos evaluó antes de los ataques que incluso matar a Jamenei no produciría automáticamente un sucesor moderado. Mientras tanto, Hezbollah en Líbano observa y calcula. Los hutis ya han reanudado los ataques en el Mar Rojo. Las milicias iraquíes amenazan las bases estadounidenses y el estrecho de Hormuz sigue bloqueado, lo que significa que los precios mundiales del petróleo y las cadenas de suministro están en riesgo. La pregunta de qué viene después para Irán, si las protestas se reavivan en una revolución genuina, si surge un nuevo liderazgo, si los guardianes intentan consolidar el poder o si el país se hunde en el caos, es una que nadie puede responder con certeza ahora mismo. Lo que sí sabemos es esto. A partir de hoy, 1 de marzo de 2026, el Medio Oriente está en un estado de guerra abierta y activa entre Estados Unidos, Israel e Irán. 3 estadounidenses están muertos. Cientos de iraníes están muertos. Los aeropuertos del Golfo están cerrados. Las rutas marítimas mundiales están interrumpidas. Y el líder teocrático más poderoso del mundo islámico ha desaparecido. La historia cambió de rumbo este fin de semana. Y todos vivimos dentro de cualquier capítulo que venga a continuación.